Francisco, muy buenas noches. Francisco Roballo, no sé si te presenté finalmente con el nombre y apellido. Francisco decía buenas noches, Lucy Pisni te saluda. Buenas noches, Lucy. ¿Cómo estás? Espero que me puedas escuchar bien. Escucho y veo perfecto. Bueno, contanos por favor qué es lo que han detectado ustedes respecto a esta oferta que no es válida para que la gente tenga acceso a la vacunación. Bueno, no es un tema nuevo en primer lugar. Uh-huh. Los atacantes, los ciberdelincuentes aprovechan regularmente este tipo de cosas para hacer de las suyas. Y obviamente en medio de la pandemia han aprovechado dos momentos fundamentales. El primer momento fue cuando empezó la pandemia con todo el desconcierto que hay. Uh-huh. Y el segundo momento, cuando se empieza a vacunar. Básicamente se aprovechan de una técnica que se llama ingeniería social. Quiero explicar brevemente qué es la ingeniería social. Bien. Es la capacidad que tienen las personas de confiar. Nosotros, por definición, confiamos en algo y obviamente los atacantes se aprovechan de esa confianza. Por ejemplo, crean una página web, en este caso, que sea muy parecida a, por ejemplo, a las páginas de los centros de control de enfermedades, por ejemplo, que son los encargados de registrar a las personas para la vacunación. Crean un dominio que básicamente es la dirección de internet para acceder a esa página, un dominio muy parecido a, por ejemplo, puede ser vacúnese aquí en argentina.com, ¿ya? Registran ese dominio, crean una página exactamente igual a la página oficial. En esa página piden a las personas que se registren e ingresen sus datos. En muchos casos piden el ingreso de datos confidenciales, como inclusive números de cuenta, correos electrónicos, contraseñas, además, y obviamente las personas caen, ingresan ahí sus datos y porque piensan que es obviamente la página oficial y sin darse cuenta están entregándoles sus datos a personas inescrupulosas que se están aprovechando de eso. Eso básicamente es el phishing y en este caso, en el caso de la vacunación, hemos detectado desde el equipo de Checkpoint Research un incremento de cerca del 300% en la cantidad de dominios asociados a la vacunación contra coronavirus que están siendo registrados, de los cuales un gran porcentaje son dominios maliciosos. Francisco, ¿esos 300 dominios son argentinos o son de otras partes del mundo también? Hay dominios a nivel global. Nuestro estudio incluye básicamente información que recabamos en todos los continentes, pero obviamente acá tomamos en cuenta los países que han empezado masivamente la vacunación, especialmente en estos países, ¿no? Debemos tomar en cuenta que existe cerca de 300 millones de personas que han sido vacunadas. Esto es menos del 1% de la población global. El resto de personas seguimos esperando por la vacuna, pero hay países que tienen un nivel de avance importante y precisamente ahí es donde los atacantes empiezan a aprovechar, ¿no? Un factor importante que pueden aprovechar es, como hay mucha gente que está desesperada, dicen, ok, yo voy a crearme un sitio diciendo que, por ejemplo, voy a vender vacunas. La gente está desesperada, ingresa sus datos pensando que va a comprar una vacuna, cuando en realidad lo que va a ser estafado. Entonces, claramente sí, hay dominios de todos los países que se encuentran vacunando. Esto tiene dos facetas muy peligrosas. Una, obviamente, es estafar a la gente con el tema de la vacuna que nunca va a recibir si se inscribe en estas páginas fraudulentas. Y la otra es la posibilidad de que sea estafado económicamente en el futuro con esos datos falsos con esos datos que le pidieron y que ingenuamente depositan allí, ¿no? Ahora, ¿cómo hace una persona que generalmente es mayor, porque la que se está anotando casi siempre es mayor de 60, para estar segura que se está inscribiendo en la página oficial?
¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas a tomar en cuenta que yo recomiendo. En primer lugar, desconfiar. Y yo sé que es muy difícil desconfiar, pero debemos desconfiar de absolutamente todos los comunicados que tengan como muchas cosas que suenen bien. Por ejemplo, fuiste seleccionado para la vacunación porque, por tal razón, ¿no? Claro. Primero, desconfiar. Segundo, fijarse muy bien en el lenguaje. Los ataques de ingeniería social están diseñados, por ejemplo, para jugar con la psiquis de las personas. Claro. Un ejemplo simple es, utilizan lenguaje mandatorio, es decir, ingresa tus datos aquí, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si la gramática de lo que está escrito en el sitio web es extraña, desconfiamos también. Por otro lado, tomar en cuenta qué datos nos están pidiendo. Regularmente. Este tipo de páginas oficiales nos piden nuestro número de identificación, nos piden nuestros nombres y por ahí nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento y no más datos. No nos piden, por ejemplo, nuestra contraseña de correo electrónico, no nos piden la clave del celular, no nos piden nuestro número de cuenta bancaria. Este tipo de datos que son muy sensibles, si hay un sitio que nos lo está pidiendo, debemos evitar compartirlos, ¿bien? Y por otro lado, también fijarnos y hacer una doble validación de la dirección del dominio, la dirección de la página web que empieza por http, https, www. Esa dirección que está entre el https y el .com o el .org es la clave, porque probablemente esa sea una dirección equivocada o malintencionada. Por ejemplo, plan de vacunación Argentina, por ejemplo, y fijarse, doble chequear si ese es del sitio oficial, por ejemplo, porque puede ser que además se cambien una o dos letras, Claro. Eso es importante, se cambie una I por una L, por ejemplo, se cambie una letra P por una letra Q, cambios sensibles que son muy difíciles de fijarse si lo hacemos muy rápidamente. Además, están diseñadas de tal forma que son una copia fiel del original. Entonces, si nosotros nos fijamos y vemos y hacemos una comparación entre el sitio oficial y el sitio que es un sitio de phishing, vemos que en realidad no tienen ninguna diferencia física, pero este tipo de cosas son las que nos permiten desconfiar y notar que en efecto estamos accediendo a un sitio que no es debido. Por otro lado, regularmente este tipo de ataques también vienen por correo electrónico. Entonces, debemos fijarnos muy bien si debía llegarme o no por correo electrónico. ¿Por qué me llega por correo electrónico? ¿Por qué esta gente ya de entrada tiene mis datos? Porque además esto es una cadena, están organizados mundialmente, ¿no? Entonces, este tipo de parámetros nos permitirían chequear para validar que estemos ingresando nuestros datos donde debemos hacerlo. Francisco, una persona común que detecta que ha ingresado a una página que no es oficial, ¿tiene modo de denunciarlo? ¿Dónde puede hacerlo? Por supuesto, todos los países y en este caso, en la Argentina, por ejemplo, tienen centros de respuesta ante incidentes cibernéticos, ¿bien? Estos centros que regularmente se llaman CSIRTs, que forman parte del gobierno, puede ser del gobierno local o del gobierno federal, son los responsables de tomar acciones sobre este tipo de dominios. Entonces, la primera institución a cargo de hacerlo son estos CSIRTs, que posteriormente, dependiendo de la ley de cada país, se encargan de notificar a las autoridades pertinentes, incluyendo la Fiscalía, la Policía, inclusive la Interpol, se puede notificar. Es decir, yo tengo acá un dominio o un sitio, una página web que no es real, que es una página web falsa, una página web de
phishing. Y menciono este término porque en realidad debemos adecuarnos a hablar con esto porque es algo que está pasando todos los días. Es una página de phishing, quiero reportarla. No tengo la dirección del CSIRT ahí, o de los CSIRTs ahí en Argentina, pero es muy fácil si hacemos una búsqueda en Google y colocamos CSIRT, la letra C, la letra S, la letra I, la letra R y la letra T, y luego damos un espacio y ponemos Argentina, CSIRT Argentina, seguramente vamos a tener acceso a las páginas institucionales de los centros de respuesta ante incidentes, en los cuales podemos reportar estos sitios, no solo estos sitios, sino también los correos electrónicos y todas las actitudes sospechosas, porque podemos recibir, por ejemplo, otro método de entrega puede ser que me envíen un mensaje de texto a mi teléfono móvil o me envíen un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, también, y reportar los números desde los cuales estamos recibiendo este tipo de notificaciones para acceder a estos sitios web maliciosos. Bien. Francisco, desde este estudio del que vos formás parte y que han detectado un 300% de crecimiento en el número de páginas fraudulentas, ¿están publicadas en algún lado para poder identificarlas, para poder buscarlas y saber que tal dominio no es verdadero, no es oficial? ¿Hay posibilidades de hacer eso o no? Sí, se pueden consultar los dominios de phishing que nosotros regularmente los detectamos y los reportamos a los principales buscadores. Es decir, una vez que nosotros determinamos que hay un dominio de phishing, nosotros lo reportamos, por ejemplo, con Microsoft, con Google, de tal suerte que, por ejemplo, algo comúnmente que sucede es que ingresamos a un sitio a través del browser, del navegador Chrome, que pertenece a Google, por ejemplo. Si el sitio se encuentra reportado, el navegador Chrome debería alertarme que estoy accediendo a un sitio que ha sido reportado como malicioso. Bien. Ahora, el problema se da en que estos sitios son creados con una rapidez impresionante y probablemente el sitio al que accedí hoy ya no existe y mañana estoy accediendo a otro sitio. Entonces, es muy dinámico y realmente nosotros hacemos nuestro trabajo en reportar estos sitios, pero no asegura y no garantiza, es decir, no debemos confiarnos en el trabajo que nosotros como expertos en ciberseguridad hacemos, porque los atacantes están creando estos sitios constantemente porque ese es su modus operandi, ¿no? Es como que la policía está atrás de ellos y ellos simplemente cambian el modo de operación para que la policía lo siga buscando, si se quiere, para hacer la relación. Aunque estén poco tiempo vigentes, en ese poco tiempo captan quizás una cantidad inmensa de personas a las que después perjudican, ¿no? La verdad, Francisco, que es sumamente interesante lo que nos estás comentando. Esto sirve para alertar. La verdad que da mucha pena también que haya gente que juegue con temas como estos de la vacuna, ¿no? Sabemos que, bueno, estafas económicas y de otra índole siempre han existido, pero este es un tema tan sensible, tan vigente, que mucha gente está buscando a ver cómo llegar a inmunizarse y, bueno, y no desconfían de que esas páginas son un fraude. Así que nos alegra haber charlado con vos para que nos pongas en alerta, para que mucha gente escuche y empiece a prestar, aunque sea un poquito más de atención, o pida ayuda o pida a alguien más joven que tiene quizás más práctica con el acceso a la web para que esté más alerta y más atento, ¿no? Y bueno, evitar estas estafas que son tan dolorosas además. Así es, hay mucha gente inescrupulosa, no le importa afectar a las personas en cualquier circunstancia, así que mientras más alertas estemos, mucho mejor. Y obviamente gracias por estos espacios, porque son los que nos permiten comunicar a la comunidad que podemos evitarlas, ¿no? Exacto.
Sumamente valioso tu aporte, Francisco. Te agradecemos muchísimo el contacto con nuestro medio y bueno, ojalá no sea la última vez que podamos charlar sobre estos temas que realmente sirven para proteger, en este caso, más que nada a muchos mayores que inocentemente entran buscando una solución, una respuesta a un tema angustiante como es el coronavirus. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias.